Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Un capítulo más de Autana, Esencia y Horizontes. El día de hoy vamos a tener la presencia y la compañía de un actor, de una persona que ha tenido gran coyuntura, gran imagen relevante en lo que fue el cine venezolano. Y también tenemos que recordar que ha sido alguien que ha marcado la noticia en el periodo de los años 2000. No nos podíamos acostar sin ver las noticias con el señor Orlando Urdaneta. Orlando, un placer. Mira, cuando viene No, alguien a nada, mi canal, yo vengo y les hago de ponerle un aplauso. Yo gracias, vengo de la gracias. Namaste. He Nada visto más tu tengo podcast. que darte. Namaste. He visto tu podcast y entiendo. Saludos a todos. Orlando, ¿cómo has estado? Cuéntame. Bueno, chicos, gracias. Como todos los venezolanos, tú sabes, expectante, muy tenso, muy angustiado, porque como decía en un programa mío, este, si es una estrategia, este, para que no se entienda, lo están haciendo muy bien porque yo no entiendo nada. ¿Entiendes? Si quieren confundir al enemigo, no se preocupen que nos están confundiendo a todos, también al enemigo. Ahora, ¿esto va para alguna parte? Mira, ya no lo sé. De verdad ya no lo sé. No me gusta reconocerlo, pero tuve mucho tiempo mordiéndome la lengua y no, no es justo lo que nos está pasando. ¿Entiendes? Yo pensé, sí, una transición, hay que tenerlo aguantado, no sé qué, pero nunca me imaginé que este periodo iba a ser igualito a lo peor de lo peor de lo que ya vivimos. Más secuestros, más presos políticos, más tortura, más muerte, más actos inhumanos. Porque los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo ahorita se parecen al mejor periodo del chavismo severo y del maurismo severo. Entonces, claro, dejar a Delcy ahí, yo creo que fue una estrategia y la aplaudí en su momento, pero no sabía, perdón, que iban a dejar a Diosdado Cabello, dueño de la violencia, jefe de la tortura del país. Yo, Eh, yo te pregunto, Orlando, esa parte es una parte que la estamos viviendo gran parte de los venezolanos que estamos fuera, porque nosotros nos comunicamos con esas amistades, con esos seres que uno tiene, los familiares. Y cada noticia uno no le puede saludar a un venezolano, como yo te podría saludar. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo no puedo hacer eso. Yo no no, puedo hacer eso cuando tú hablas con alguien que se encuentra en el territorio nacional llamado un país Venezuela. Entonces, porque tú me dices, no lo estoy haciendo para nada en una tónica de burla, sino una no, tónica de realidad, porque tú tienes que poner el zapato cuando tú vas a tener una conversación con alguien del zapato del otro. Entonces tú le preguntas cómo te sientes, cómo va todo. Tratas de tener esa conexión para que pueda hablar, si quieres conversar con esa persona y tener una conversación bidireccional. Pero yo te pregunto, antes estábamos conversando y te presenté como actor, que debería de haber hablado de Orlando Urdaneta, pero quería hablar de tu trayectoria y todo aquello. Pero y te planteé, ¿cómo deberíamos tomarlo los venezolanos que esos que se llaman, cuando lo presentan los medios, ustedes dicen, el venezolano de a pie? ¿Cómo podríamos hablar del venezolano que vive el día a día cualquier tipo de circunstancia? Yo quiero grabar con alguien de Venezuela y ese señor no me ha dado la posibilidad de grabar, no porque él no quiera, porque hay muchos que no quieren grabar conmigo porque piensan que yo voy a tocar algún tema que les pueda causar sensibilidad y le afecte su seguridad. Entonces mi canal es algo muy no light, sino muy a otra temática de un país llamado Venezuela. Entonces, ¿cómo puede? Ese señor no me ha dicho, no puedo grabar contigo porque no tengo luz. No puedo porque no es que no quiero, no tengo luz. Y sin luz él tampoco trabaja. Entonces, ¿cómo podemos hablar ahorita de esto que tú estás conversando conmigo? De esa venezolanidad, ¿cómo se puede reinventar?
Pues es que yo tengo otro programa con una docente, porque pasó el día del maestro y quería hacer algo también, y ella me dice, pero usted me promete que usted no va a hablar, tocar nada de política, porque yo, mire señora, yo le tengo un gran aprecio, yo no le voy a tocar nada de política, ni voy a decir nada, voy a hablar de lo que usted hace. Entonces, ¿cómo podemos en esta situación que tú dices que es algo que está bien orquestado, que no lo puede entender nadie, cómo puede el venezolano cambiar, no la realidad, la parte de cuál es la cuota de esa transformación de país? Porque yo no quiero un país que cambie un gobierno, yo quiero que se transforme un país. Y no es que lo quiero yo, es lo que desean todos los que queremos o desearíamos un país de mejores oportunidades. Oportunidades donde existan normas, reglamentos, deberes y obligación de cada individuo de una nación. Igual que como tú te encuentras aquí, que tú sabes que antes del 15 de abril tú tienes que pagar, o sea, pagar todo lo que son los impuestos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo nosotros podemos? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo transformamos a los jóvenes? ¿Cómo llegamos a la juventud? Porque el país es joven, ¿oíste? Venezuela es un país joven. Entonces yo me estoy metiendo con todos, porque el país es un país joven. ¿Cómo podríamos transformar? Mucho más allá de palabras de dirigentes políticos y que comencemos desde el hogar, desde la familia, Bueno, con educación. ¿Cómo lo haríamos? porque yo siento que nosotros debemos apuntar ahora hacia aquel líder o aquel grupo o aquellos líderes que no quieran venir a gobernar, que quieran venir a transformar. ¿Por qué? Porque somos un conglomerado social que lo primero que necesita es educación básica. Lo que conversábamos antes del programa. Por favor, muchas gracias, buenas noches, buenos días. Eso, necesitamos empezar por ahí. Porque si tú no entras por ahí, no te vas a poder comunicar con ese venezolano muy joven, pero ya echado a perder, que es buena parte de nuestra juventud, por no decir toda, y además que no conoce otra cosa. Porque lo increíble de nuestro venezolano de ahorita, de a pie o no de a pie, es que no conoce otra cosa. Esta gente tiene 27 años, 27 años enterrada en la historia de Venezuela, desarmando el país, desarticulando nuestra memoria. No es gratis la octava estrella ni el caballo con la cabeza volteada. Esos son machetazos a las bases, a las columnas, a los pilares que nos formaron. ¿Por qué? Y no olvides el rostro de Bolívar, del nuevo Bolívar. Porque, bueno, de todo lo mismo, que ahora es un monoquini con patillas, pero todo eso es a propósito, todo eso es parte de borrarnos la memoria. Una. Después, nosotros tampoco veníamos, ya nosotros veníamos picados de gusano, tampoco es que veníamos muy bien, ¿me entiendes? Porque nosotros nunca nos transformamos. Yo recuerdo una vez que el doctor Guillermo Morón me explicó lo que pasó, lo que tuvieron que hacer ellos cuando tomaron el país. Digo, bueno, lo primero que había que hacer era graduar, que la gente estudiara y graduarlos. Entonces nosotros empezamos a graduar bachilleres a punta pala. Es decir, el que medio sabía hablar pasaba, pero no era una sinvergüenzura nuestra, era que necesitábamos bachilleres, necesitábamos que el concepto de ser bachiller se regara entre la gente y la gente quisiera llegar a ese nivel. Estaríamos hablando de ese poder de adquirir algo, tener y le llegas a la parte del logro. Eso es lo que más o menos tú quieres Pero ver. además Es de decir, eso, es que si no podían pasar a la universidad, ¿a quién ibas a graduar si no había bachilleres? Parece un chiste, pero es que esa fue una Venezuela que vivimos. Nosotros vivimos esa Venezuela. ¿Por qué? Porque éramos así. A mí me echó un cuento un escritor venezolano muy importante. Y yo sabía, ahorita cuando digo escritor venezolano, yo sabía que se me iba a olvidar el nombre, pero ya me acordaré. Y entonces me dijo, mira,
Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, él tenía un cargo importante. Un día en una reunión se dan cuenta de que no tienen, que el venezolano, ahora televisión, ¿no? Entonces, el venezolano no se conocía. Es decir, Venezuela era un país bello, con su folclore en todas partes, pero el andino no tenía la menor idea de cuál era el folclore del oriental, del margariteño, del cumané, ¿verdad? Del guayanés. Lo mismo los de Caracas con los de los Andes y con Occidente. Entonces se les ocurrió una, él creo que es apellido Ascanio, se les ocurrió que iban a hacer un festival en el Nuevo Circo, una especie de festival musical, una especie de fiesta nacional donde iban a traer música, folclore y danza de los distintos lugares de Venezuela y presentarlos a todos en el Nuevo Circo, que era en aquel entonces, bueno, una de las plazas más grandes que había para reunir a la gente. Y entonces los trajeron. Por como hacemos las vainas los criollos, los trajeron. Montaron los autobuses y trajeron la gente. Ajá, ¿y esta gente dónde va a dormir? Y entonces salieron corriendo a ver dónde. Al final terminaron alojados en las barracas de los soldados en la escuela militar. Y al otro día tenían la misma ropa. ¿Cómo hacemos para que estén? Entonces, Caqui Palo Grande le regaló no sé cuántos miles de pantalones de Caqui, porque era lo que hacía Caqui Palo Grande. Franela de esa de rayita. ¿Ah? Ellos traían su sombrero, ve haciendo la imagen. Y se les dieron, porque para ellos Caracas era fría de noche, pero además para ellos era re frío, y esa zona se enfría más que de costumbre. Y entonces les dieron unas cobijas. La falda del Ávila, cerca del Nuevo Circo es la falda del Ávila. Correcto. ¿Qué pasó? No, esto estaba en Fuerte Tiuna, presumo. ¿Qué pasó? Pero también hace frío. Que cuando la gente la venían a buscar por la mañana para montar en el autobús para llevarlos para el Nuevo Circo, la gente no dejaba la cobija. Entonces la gente cogía su cobija y se la echaba al hombro y se iba para el autobús. ¿Quiénes se montaban en el autobús? Bueno, hombres y mujeres con unas faldas muy parecidas y unas blusas muy parecidas, porque eran todas regaladas de una misma fábrica, con alpargatas, con la cobija en el hombro, con su sombrero, y como le quedaba grande los pantalones a muchos de ellos, se los arremangaban en el ruedo. Ponte en la cabeza ahorita la mente, la imagen de un llanero. Eso fue lo que nos vendieron en los festivales culturales en los colegios. La gente creyó que el interiorano era así. ¿Ok? Eso no fue culpa de nadie, pero las cosas de la vida. Con esto te quiero, Juan Liscano era el personaje. Con esto te quiero contar, con este cuento de Juan Liscano, que así somos y así hemos seguido siendo. Somos una cosa que viene por casualidad, que viene por rebote. Somos un país de carambola. Ahora bien, cuando tú vas a transformar ese país, tienes que echar mano de los grandes venezolanos que sí supieron crear para el país un camino. Porque con todos los errores que cometió después políticamente Arturo Uslar Pietri, porque nunca fue un gran político, es decir, fue muy pirata como político, lamentablemente se equivocó hasta con la conspiración contra Carlos Andrés. De todas maneras, Arturo nos describió una Venezuela que teníamos que conocer. Como Rómulo Gallego nos describió una Venezuela que teníamos que conocer. Como Andrés Eloy Blanco nos pintó una Venezuela que teníamos que conocer. Entonces, esos son los textos para volver a ser el país. A la gente hay que hacerle un recordatorio de quiénes fuimos, cómo llegamos, cómo nos cambiaron, y sin desvirtuar el real relato de la conquista, explicarle a la gente
¿Qué pasó con esos españoles que vinieron aquí? Mira, Orlando, yo creo que lo que tú me estás diciendo es muy necesario que nosotros podamos tener un análisis introspectivo. Pero la política que se habla en la actualidad y la que hemos tenido y la que ha sido la imagen pretaportés de la oposición, es decir, hecha a la medida de este nivel de, yo no le llamaría ni tiranía, yo le diría la cuestión bien analizada desde la forma maquiavélica para destruir y desmontar un país. Claro, Cuando tú estabas hablando y yo estaba analizando lo que tú dices y lo comenzaste en la conversación previa, yo no te interrumpí, yo te escuché. Pero esa es la forma cuando uno aprende a hablar un idioma. Uno tiene que saber las llaves de la comunicación cuando uno aprende a hablar un idioma. Los buenos días, el permiso y el por favor. Y las gracias. Eso te hace que tú puedas estar y con ese lenguaje corporal tú puedes hacer que todo se te haga más fácil. Así tú no hables el idioma. Entonces, cuando vemos que el país está totalmente sumergido por esa gobernanza y todo aquello que ha ocurrido, y tú estás hablando de lo que nosotros no nos conocíamos y de todavía ya tenemos autopistas, pero hay muchas circunstancias que de región a región no la hemos evaluado. Y yo me pregunto, que siempre es lo que hago, ¿qué pasa con los sociólogos? ¿Qué pasa con los antropólogos? ¿Qué pasa con los trabajadores sociales y las universidades que dan esas carreras y no pueden hacer nada para desarrollar ese interés con la juventud y con la población que quiere un cambio? Con esos que tienen nivel de ciudadanía, con esa parte que está haciendo eso que tú llamas bachilleres, que ahorita para entrar a la Universidad Central tienen que hacerle un reforzamiento porque la educación es totalmente deficiente. ¿Me entiendes? Yo pienso que la educación como tal, desde el principio y el principio de esa profesión, es un apostolado. No es fortuito que tú ves que los católicos o existen las escuelas de ABEP y las religiosas dan esa actividad y siguen esa profesión. Entonces, Venezuela lo que le falta es educación. Yo puedo aceptar, mira, tú y yo estamos fuera del territorio nacional, pero hay muchas madres que se han ido del país y muchos padres que se han ido por el mejor futuro de sus hijos porque se lo dejaron a su mamá, a su hermano, pero la educación en la casa está ahorita en la ausencia. ¿Y quién los va a educar? Es decir, recuerda que nuestros profesores y maestros salieron de los institutos pedagógicos unas generaciones que salían mejor preparados que su profesor, se preocupaban más y superaban a sus maestros. Eso nos tocaron a nosotros. A mí me tocó. Acuérdate que yo tengo 75 años. Yo estudié, yo tuve la divina ocasión de estudiar con los autores de los libros. ¿Tú te imaginas? El que te daba la clase era quien había escrito el libro de esa materia. Entonces, claro. Yo le pido a Dios, voy a ponerle un poco de humor porque me la pusiste fácil y tú eres humorista. Yo le pido a Dios que Navarro no te haya dado clase. Yo lo único que le pido espérate, ya va, porque Eso, él escribió un libro, entonces por eso te no, estoy no, no, diciendo. chico, eso no figuraban en pizarra. No figuraban en pizarra. Te estoy hablando de la profesora Botifol, te estoy hablando de Alexis Márquez Rodríguez, te estoy hablando de la profesora Daza, te estoy hablando de tipos que son y eran, bueno, ya se han ido muchos, escritores, poetas. Alexis Márquez tenía un premio Casa de las Américas, ¿me entiendes? Y eso es gracias a Dios me volvió a tocar después en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa calidad de profesor fue degenerando. Entonces, cada vez comenzaron a salir de los institutos pedagógicos gente peor preparada, que a su vez preparó peor a los que le seguían y a su vez a los que le seguían. Y así vino un degradé de calidad en la formación del docente. Claro, hay casos perfectamente maravillosos, pero son casos aislados. La mayoría son piratas, malos. Y además se desvirtuó
el bellísimo, perdón, concepto del maestro. Un maestro era una cosa valiosa, era una cosa sagrada. Un maestro. Yo creo, y lo digo sin que el día que yo estudié en una época en Colombia, donde el escritorio del profesor estaba montado en una tarima como de 60 centímetros de alto, 50. O sea, tú para ir a hablar con el profesor, te hablabas con el profesor así. O si eras un maleducado, te recostabas y ponías la cara la cabeza en el escritorio, pero estaba abajo y arriba el maestro. Ahí hay un tema psicológico de niveles que se fue mellando. Quitaron la tarima. Y ahora no es que quitaron la tarima, ahora es que el profesor se llama Pepe y se acabó. Mira, Pepe, y hay que traer mañana el libro de tal cosa. Cuando tú manejas esa estúpida confiancita, aquí no se te forma la idea de que él es el maestro, él es el profesor, él es quien imparte el conocimiento y tú eres el alumno. Cuando eso lo borraron, por supuesto, todo lo que estamos hablando viene de la mano del izquierdismo, no hace falta comentarlo. Cuando eso lo borraron, cuando el profesor dejó de ser el profesor y se llamaba Julio, Pepa, Luisa, ahí empezamos a perder. A mi edad, yo me oigo diciendo estas cosas y entiendo que la gente diga, coño, los viejos se joden. ¿Qué tendrá que ver eso? Tiene que ver, compadre. Tiene que ver, tiene muchísimo que ver. Porque aquí en tu cabecita, cada vez que te vas a dirigir a ella o a él, le dices, pero profesora, profesor, ya tú te estás ubicando en tu categoría, a tu nivel. No le hablas así a Petra ni a Luisa, es profesora, es profesor, ni Julio, ni Pepe, ni madre, profesor. Y es ahí donde tú empiezas a poder percibir que la autoridad un respeto, ¿me entiendes? Y es allí donde tú ves a ver que en este país donde nosotros nos encontramos, tú no te vas a poner a jugar carrito viendo un semáforo en amarillo y tú sabes que en el otro lado del semáforo está una patrulla de un policía, bien sea del sheriff, un policía, porque tú vas a saber que tienes que respetar y que cuando tú te montas en un auto, lo primero que tú haces es el movimiento de colocarte el cinturón. Entonces, ya allí existe lo que es entender las normativas y lo que Claro, son las obligaciones. Eso es lo que no hemos hecho en Venezuela. Todo es deme. Yo soy de un país paternalista, a mí me toca, mi papá gobierno me tiene que dar y no hay una cuestión de formación, compromiso y retribuir. Porque tú me estás hablando de mucha educación, pero el país ha llevado un grado de deterioro por esa casta política que fue gobernante. Y esos fueron los hijos que hicieron que llegara una idea que se montó por 27 años y aún no vemos en la luz después del túnel. Y tú me porque dices, no, además, la cosa cambió después del 3 de enero, ya va, puede cambiar como tú quieras, pero no va a cambiar nada porque te voy a decir, tú me hablaste de los símbolos patrios y yo te diría, Orlando, fácilmente, he conversado con gente que estudió conmigo en la universidad y me han podido ver que yo tengo en aquí, justamente, en lo que vendría siendo el estudio mío de donde yo grabo, y me preguntaron con un cuestionamiento muy caucioso cuántas estrellas tiene la bandera de esta gorra. okay. Entonces yo te podría decir, mira, Orlando, mi gorra es representativa de Venezuela, pero no es fácil conseguir una bandera que tú compres que tenga 7 estrellas. Y entonces tú me vas a decir, ah, no, pero entonces eso no es mi bandera la que me representa. Ya va, yo te voy a decir, oye, mira, nosotros fuimos tan permisivos que tuvimos el cambio de una bandera y el movimiento de un caballo, ¿verdad? Y no tuvimos una manera de oponernos a algo estructuralmente como nación. No eran los políticos, era algo que teníamos que tomar nosotros como conciencia y decir, bueno, pero ¿por qué? Y generar un debate. Pero simplemente no,
porque el venezolano simplemente se acordaba que en esos periodos de tiempo le daban ciertas, no digo que regalías, maneras de manipulación con toda esa vaina que se llamó Cadivi, viaje y tal, y a la gente se le olvidaba, hermano. Porque mira, a mí como cuando yo te dije que íbamos a hablar, yo te digo, ver, la última vez que yo te vi a ti fue cuando tú estabas en Globovisión, pues. Y todo ese cambio que tú has tenido. Y hoy en día que estás fuera, tú hablas con mayor naturalidad y con mayor libertad porque a ti te obligaron a irte. Y aunque tú me digas que estás residiendo en este país y con 75 años, creo que me comentaste. 75, maestro. Ok, entonces maestro, yo le voy a decir una sola cosa, pero usted sabía que como venezolano, los que están allá adentro, audiencia, que nosotros estamos afuera viviendo la vida, que todo lo hacemos y tenemos plata. Espérate, pero no saben que nosotros vivimos no solamente un doble luto, sino una realidad de que en este país donde nos encontramos somos unos parias. Y entonces tú me dirías a mí, pero ¿qué término es eso? Sí, eso se utilizaba en la colonia, pero esa es la realidad en el siglo XXI de todo habitante que se encuentre fuera de Venezuela en los Estados Unidos. Contra su voluntad. Y No, entonces, no. Y somos parias en Europa, somos parias en el sur de América, somos parias en todos lados. y entonces tú vas a darte cuenta que sí hay venezolanos que lo están transformando, porque estamos hablando de una crisis en Venezuela. Pero yo te quiero decir, buscando mis fichas, porque tengo algo que montar, yo tengo a un profesor, un rector de una universidad aquí en los Estados Unidos, y es venezolano. Sí, como no, ¿Me y entiendes? directores de Entonces, y hospitales. cuando, y cuando tú te paras aquí, tú dices Venezuela, y tuvimos una narrativa comunicacional de que todos los venezolanos eran, que estaban al margen de la ley, porque ni siquiera los voy a nombrar como son, pero tú y yo sabemos cuáles son los venezolanos que exportaron, que no precisamente salieron del IBIC, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, Pero eso es la tristeza de nosotros cuando hablamos de que hay que poder hacer cambiar esa narrativa cuando uno está fuera, porque yo te puedo asegurar cuántos jóvenes están en Madrid pedaleando para poder cubrir sus necesidades. Y no porque van a estar preparándose para hacer la vuelta del Tour de no, hombre, Francia, ni no. tampoco, escúchame, están pedaleando porque están trabajando, porque hacen globo, o porque están haciendo, reinventándose, porque no han tenido la posibilidad de hacer la documentación para ejercer su profesión. Y tenemos médicos, maestros, abogados, administradores, enfermeras que se están reinventando. Entonces tú ves y dices, no, es que ustedes se fueron, sí, pero es que ya va, espérate. Nosotros viendo desde afuera vemos la realidad que está adentro y podemos hacer ese análisis porque la transformación no es como los dirigentes políticos que dicen tú qué opinas porque no te viene, ¿verdad? Y que nada más los utilizaban para que cuando hay elecciones es para que voten los votos del exterior, pero uno estando en el exterior puede ver dónde están fallando todos, ¿vale? Y cuáles son los puntos que no son inflexibles, que tenemos que no negociar y tenemos que apuntar a radicalizar en la conciencia de la educación. Eso es correcto. Además que tú sabes que lo que ha pasado con la diáspora lo vamos a tener que masticar mejor una segunda vez. ¿Por qué? Porque la diáspora no solo probó la resiliencia del venezolano, su honestidad, sus ganas de surgir, sino que además nos dio una maravillosa imagen en el extranjero. Porque salvo los países que quisieron manipular desde el punto de vista político, como fue Chile, que es un pueblo maravilloso y bello y que siempre nos quiso y lo hemos querido, manipularon la cosa para que la gente despreciara a todo aquel que dijera que era venezolano. ¿Entiendes? Eso no lo hace ningún grupo humano. Eso es una manipulación política. Tú sabías que las primeras persecuciones de los venezolanos y las primeras marginaciones de los venezolanos y la primera campaña contra los venezolanos en la temprana época del éxodo. ¿Tú sabes quién manejaba eso? Eso lo manejaba el gobierno venezolano a través de su embajada y consulado. ¿Qué tal? Ellos eran los que manejaban el horror.
Porque ahora resulta que tú tienes un gobierno comunista, bueno, un comunista en el gobierno, gracias a Dios, que es Petro, digo, gracias a Dios que es nosotros. Y tú tienes una loca como la Sheinbaum en México, pero México ama a Venezuela y los venezolanos que están en México trabajan y viven y surgen y funcionan, porque nosotros como pueblos no hemos sido separados y no vamos a ser separados jamás. Y eso es lo que nos va a ayudar a todos. Cuando nosotros salgamos de esta pesadilla, nosotros vamos a concebir, espero en Dios, gracias a la educación, un venezolano de primera línea. Vamos a convertirnos en un pueblo de altísima calidad. Vamos a volver a ser un país donde la gente quiere ir a vivir y a trabajar. Y va a venir ahora con reglas más claras. ¿Por qué? Porque en una época no hicieron falta las reglas, porque ni siquiera nos dábamos cuenta de cuando venían los dominicanos, los colombianos, los peruanos a trabajar. Porque estaban ahí. La gente no se acuerda que Carlos Andrés nos metió un inmenso contingente de guerrilleros en Venezuela. Claro, con condiciones, porque Carlos Andrés no era loco. Con condiciones, pero Sendero Luminoso, ¿dónde se refugió? En Venezuela. Ok, me estás hablando de esa Venezuela y me hablamos de la educación y me estás tocando lo de los movimientos izquierdos. Yo quiero irme contigo para darle cabida a todo el espectro, la educación. Pero yo cada vez que me meto en los chats de algunos canales de algunos podcasts y gente que toca la parte política, yo digo que hay que hacer los juicios de Muhlenberg, pero en Venezuela. Y no lo vamos a llamar Muhlenberg, pero vamos a tener la referencia. Tenemos el Tribunal Supremo en el exilio, ¿verdad? Y ya ahorita, ya creo que el programa cambió un poco de la temática del gentilicio venezolano, sino desde la reflexión y desde la justicia. Porque no hay una transformación en un país si no hay justicia. Esa señora tiene que prevalecer, porque yo creo que si una de las profesiones que tiene que tener mayor apoyo en la transformación de un país es la educación. Quien tiene que estar al lado de ellos es la parte jurídica, pero la justicia tiene que estar, porque Venezuela no cambia con impunidad. Ah, no, no es Entonces, posible. yo te planteo que tú me hablas de educación. ¿Cómo tú ves que un venezolano, porque yo te lo dije, yo no soy ni comunicador social, ni soy politólogo, ni soy sociólogo, yo simplemente me agarré y me paré aquí. Prendí una cámara, me puse una computadora y trato de manejar una narrativa con respeto, pero esto no es de irrespeto, esto es de simplemente decir la realidad, que no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Tú qué opinas de que se manejara no la tesis, la idea, y que se diera de poder hacer un proceso judicial multidisciplinario en lo que es los juicios que se deben de hacer por lesa humanidad y crímenes de guerra que vivió Venezuela? Tú me estás hablando de que Carlos Andrés Pérez recibió a Sendero Luminoso, Sí. pero pero espérate, eso no transformó el Perú. Escúchame, eso no No, transformó el ni a Perú. Venezuela. Los recibió con condiciones y todos vinieron a trabajar honradamente y unos se quedaron y otros se fueron. Ajá, También lo hizo con la izquierda argentina, con la izquierda chilena no te quiero contar. ¿Me entiendes? pero tomándote esa parte y agarrando la idea, ¿cómo tú dirías que podríamos hacer? Y te pido, por favor, sácame ahí lo mejor de guionista para, para, para que podamos, que veamos que si es una salida correcta. La señora que se llama justicia. Mira, afortunadamente, la justicia en América Latina dio un vuelco muy positivo de la mano de Nayib Bukele. Nosotros debemos tomar el SECOT como ejemplo maravilloso de castigo.
La cosa punitiva tiene que pasar por un sistema como el SECOT. Y de allí para acá ir reduciendo en rigor el universo de prisioneros. ¿Por qué? Bueno, chicos, porque a un personaje que es una dama que tiene ahorita 50 años, es verdad, fue cruel, sí, fue cruel, pero tú no la vas a poner a hacer placas de vehículos en un taller ni a hacer zanjas en la calle. Habrá algo para ellos. Y para los que tienen salida, si tú vas a cumplir 25 años, pero tienes 25 años, tú vas a salir ahí de 50 años. Bueno, para ti tiene que haber también una oportunidad académica. Tú te debes educar allá adentro. Yo una vez lo hice en un monólogo mío echando broma, decía si yo fuera presidente, pero ahora lo digo en serio. Tú puedes condenar a una cantidad de jóvenes, bueno, ustedes están condenados a graduarse de médico. El que quiera salir se tiene que graduar con excelentes calificaciones. ¿Es una estupidez? No, no es una estupidez. Tú no puedes hacer una fábrica de odio, una fábrica de incapaces y una fábrica de delincuentes que son la mayoría de los presidios. Tienes que convertir eso en una fábrica de ciudadanos. Ok, porque es que sí se puede. En esta Venezuela que estamos tú y yo grabando este programa, sí se puede. O es que se te olvida que, como tú dices, que las noticias cambian en el mismo momento que ganó Venezuela el Mundial de Béisbol. A la misma etapa estaba un niño que vive en el estado Bolívar, ¿verdad? Y el muchachito ganó en Shanghái el Mundial de Matemáticas. Es decir, que ¿Cómo sí no? hay, es decir, no estamos hablando de que toda la educación y toda la juventud está allí, porque sí hay valores en casa que le exigen. La única manera de poder superarte es la educación. Es decir, cuando tú te das cuenta que yo me siento tan orgulloso que cuando me preguntan y me hablan de dónde soy, y digo que soy venezolano, pero en algunas partes tú ves que los venezolanos lo que hacen, y tú eres zuliano, ¿verdad? Y tú te vienes y tú escuchas, tú estás en la Florida, pero tú me dijiste, yo viví en Texas, pero en la Texas que tú viviste no es lo mismo que los maracuchos que tú ves que pueden hablar de eso que pone mal el gentilicio zuliano. No, Entonces, y además, cuando yo en veo, cualquier estamos hablando de lugar. la misma Venezuela y Yo estamos hablando de viví todo. en Katy, que es una comunidad con muchísimos venezolanos, buena parte de ellos zulianos, pero crema y nata de la zulianidad, en todos los aspectos, de verdad, lo tengo que decir con toda serenidad y conciencia. Ese zuliano de Katy, zuliano de alto nivel De la parte petrolera. y de todos lados, pero es que, mira, yo, de verdad, ya se le salió el maracucho, pero es que es verdad, es que es verdad. Nosotros, acuérdate que el interior ha sido siempre menos permeable que la capital. Es Okay. decir, para que un vicio pasara de la capital al interior tenía que ser muy grande, para que llegara a permear el interior. Hablo vicio como de cualquier cosa, de cualquier mala conducta que estuviera de moda, no fue igual nunca en el Zulia, ni en los Andes, ni en el Oriente como en Caracas. Bueno, nosotros estamos ahorita, este, además, rescatando a ese gentilicio. ¿Por qué? Porque mucha gente de la que salió a lo mejor no quiere volver, no quiere volver porque hizo la vida aquí. Imagínate, mis hijas tenían 2 años y iba a cumplir 5 la otra. Aquí hicieron su vida. Aquí se casó la menor. Y aquí vive la otra con una muy bien llevada carrera como cantante y como músico y como profesora de música. Yo no le voy a arrancar la cabeza ahora. No, ahora nos vamos otra vez con Venezuela. A lo mejor yo, no sé. Te digo que en esta misma Venezuela tengo amistades que son del viejo continente. Sus papás están aquí, tienen la edad tuya aproximadamente. Hay otros que tienen casi 80 años y Claro, dicen, nosotros no nos vamos para España, nosotros no nos vamos para Portugal ni para Italia, nosotros nos quedamos en Venezuela. Y si no caminemos por los Palos Grandes o
por claro, Bellocampo, y tú te vas a dar cuenta que esos son italianos que se adoptaron Venezuela. esos, Entonces Venezuela tiene algo y no a son eso, empresarios, son gente trabajadora, a ¿me eso les entiendes? costó muchísimo irse. Sí se fueron, casi ninguno se fue, se fueron los hijos, se fueron los nietos, pero ellos no. Y además hay gente que te dice, Y todavía siguen en Caracas y en algunas claro, partes del país. porque el razonamiento es, mira, yo lo hicieron mucho, ¿eh? Los que hicieron dinero al principio, lo primero que hicieron fue devolverse para allá, para España, para Italia, para Portugal. Cuando ellos llegaron al pueblo, el pueblo ya no era ni parecido a lo que ellos llegaron. Ya no era importante sentarse en esa cafetería que ellos reunían un mes para poderse tomar un café y que los vieran sentados ahí. Ya no tenía sentido porque ya la cafetería no era ni siquiera importante. Los tipos a los que ellos querían impresionar y las tipas ya no vivían allí. Eso fue un gran drama para los que se devolvieron. Y otra cosa que me decía un paisano, me decía, mira, yo tengo en este país, chico, 60 años. Por ejemplo, yo llegué aquí con 5 años. Yo nací aquí. Este, ¿De dónde me saco yo otros 60 años para volver a ser amigos y grupos y cosas? Tengo nada que hacer. El tute lo juego aquí. La bocha la juego aquí. La comida la preparo aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y se quedan, y se quedan. Por supuesto, eso no es solo eso es agradecimiento, eso es amor por el país, porque sí, porque fue un país que los acogió con todo el amor del mundo y que crecieron, y que aquí hicieron a sus hijos y los vieron crecer y los vieron hacerse grandes. Entonces, Eh, si tu hija es directora del área de quirófano de una clínica, te la vas a llevar para España ahora otra vez. No tiene sentido. y ya tocando, para no hacer muy largo, Orlando, No, no, yo me fue tengo que despedir ya. ya cerrando, Ya pues, le voy a rascar. tocamos, tocamos el punto, sí, tocamos el punto de la educación, la justicia, y cerramos con 75 años, una trayectoria que podemos en esta ventana, que es una conversación que tuvimos, muy informal. Este, tú hablaste de los venezolanos que se fueron, cuando se fueron para Chile. Y recientemente yo vi que tú estuviste con Luis Chatén. Me acuerdo que Luis Chatén con Nelson Bustamante en algún momento estuvieron en el trayecto del páramo el páramo de Cúcuta. El páramo donde termina Cúcuta y comienza, eso tiene no me acuerdo, y le pido disculpas a la gente del norte de Santander. Donde termina Cúcuta, no, ese es el páramo que llaman, eso se llama el páramo, Que, que que, que, separa norte de Santander, de sur de Santander, que es exacto. un páramo Exacto. nevado y todo. Y por allí fue la imagen que él hizo casi que en el 2016 o 2017. Y se consiguieron a un muchacho. Yo no sé qué edad tendrá ese muchacho. Él iba para Chile porque él iba a Chile. Y él era ese porcentaje de lo que no seríamos la diáspora, sino lo que tendríamos que llamarlo de lo que se llama los desplazados, porque realmente ese es el nombre. Un movimiento, una realidad social hizo que hubiesen desplazados, que se Yeah. plantearan en bandas, en manadas, la población, y digo tal vez en manada y pido disculpas porque no es en manada, sino en masas. Ese es el nombre correcto. Pido disculpas. Y el país se nos fue yendo poco a poco entre las manos. Y entonces ya cerrando, hablamos de la educación, hablamos de la justicia, hablamos de los venezolanos por el mundo y cómo podemos decir algo, Orlando, aprovechándote aquí, porque yo me acuerdo que en algún momento creo que hasta Daniel Lara Faría conversó contigo. Sí. Y él es la referencia del análisis del contexto político. Daniel Lara Faría, en su programa, cuando algo dice Daniel Lara Faría, él mismo lo dice, hasta los chavistas nos ven. Entonces, Claro, porque él es una persona que se preparó, que se ha formado, que es referencia y él ha hecho su nombre, ¿me entiendes? Y lo que hoy son tiranos, y lo que hoy son tiranos y generan la tiranía,
lo agarran y lo agarran como ancla para poderlo endodar y el carajo, mira, ese carajo viene y sale pa, y se lo dice así a la gente. Sí. Yo te pregunto, ¿cómo podríamos ahorita, ya culminando la conversación, para este momento de, nos queda, la pelota está del lado de nosotros, la población, el pueblo, la ciudadanía, la gente que tiene nivel de raciocinio? ¿Cómo podríamos ahorita, ya para finalizar? Yo, Cuéntame algo. yo hago una invitación, últimamente lo he hecho en casi todos los programas. Yo hago una invitación programarnos. ¿Qué quiere decir? Que si tú no vives en Venezuela, pero te vas a ir a vivir a Venezuela. Si tú vives en Venezuela, pero obviamente vas a colaborar con el mejor momento del país, que será el próximo, tú ya te vayas programando. ¿Dónde puedo encajar yo? ¿Qué puedo hacer yo en este nuevo formato de país? Porque espero en Dios, te repito, volvemos al principio de nuestra conversación. Esto no es que ahora yo vuelo el avión que antes estaba volando el otro mundo. Vamos a aterrizar ese avión, vamos a revisarlo, vamos a desarmarlo, vamos a reensamblarlo como debe ser y conociendo parte por parte todas las piezas del aparato para entonces volver a despegar, pero despegar con ganas, con fuerza y con observancia de lo correcto, de las normas morales, éticas y educativas, claro. Bueno, yo diría gracias. Y yo cerraría todo, namaste, yo cerraría todo entre todo lo que hablamos de la educación. Yo le pediría a cada ciudadano que podamos tener síntesis. Yo le pido a cada ciudadano, y voy a hacer mi programa con la docente, que es una maestra venezolana. Quisiera hacerlo con una maestra que fuese del oriente y otra maestra que fuese del occidente y otra del centro del país, para que me pudiesen dar esa realidad que se ve en Venezuela, porque los docentes son la radiografía de una comunidad, desde el colegio privado hasta el colegio rural, desde el colegio nacional hasta el colegio estatal. Y Pero sí te puedo decir, el mapa moral de una comunidad exacto, son los exacta. docentes. Entonces, yo te diría, con sindéresis, yo diría, Venezuela, en algo nos pudieron hacer, tal vez, aligerar un poco la carga. Ya nos toca a nosotros tomar las riendas de que no nos van a hacer la tarea, sino la tarea la tenemos que hacer nosotros. Y la tarea comienza en casa. Y yo no estoy diciendo nada de violencia, yo estoy hablando de conocimiento, yo estoy hablando de respeto. Gracias, por favor, buenos días. Eso nos va a abrir las puertas. Cuando nos sentemos a comer, este programa hoy fue largo, pero yo les hago la breve reflexión. Yo les pido que me pongan sus comentarios y que me critiquen, porque por primera vez toqué algo que era la política, pero es el contexto real. Y ya me paró alguien y me dijo, pero es que tú haces política, porque cuando tú te paras a hablar, tú estás emitiendo una opinión, y esa opinión puede tener gente que te sigue y gente que te retracte a las ideas y pueda diferir. Y van a venir los comentarios de esos haters, que son los que no dan la cara y te van a bombardear. Y cuando entrevisté venezolanos por el mundo y agarré y me puse a hablar con un muchacho de Mérida que es fotógrafo, y él dice en su podcast que yo no soy periodista, yo no soy político, yo no soy nada, sino simplemente soy fotógrafo. Él fue el que me motivó a poder yo dar este paso. Y tenerte a ti en el programa, Orlando, gracias. Porque no sabía cómo poder entrevistar, y cuando he tenido a Marcano, y cuando tuve a Marta Rodríguez Miranda, y cuando tuve a Napoleón Bravo, que son profesionales en el área de la formación. Y tú sabes quién es la persona que nos contactó, que para mí ella es mi profesora. Para ti fue tu profesora, pero para mí es mi profesora, porque como yo no estudié comunicación social, cuando yo la llamo, yo lo primero que le digo, ¿cómo está, profesora? Buenos días, ¿cómo le va? Y ella me trata con tanta cordialidad y me dice esa profesora,
Omar, para lo que quieras, cuando tenga tiempo yo te respondo. Y esa persona le tengo un gran estima porque fue profesora universitaria de una universidad que yo me iba a nadar frente a donde ella daba clase y nunca la conocí. Y nunca la conocí. Y la quiero citar. Y es mi profesora Ángela Sago, de verdad. Y yo te digo algo que el que quiere superarse puede superarse. Total. Venezuela necesita aprender de esto. Yo no le pido que nos olvidemos de todo lo que hemos vivido. Yo le pido a todos los venezolanos que aprendamos de esto. Y creo que poco a poco debemos armar la idea y la idea estructural. Educación, justicia, sindéresis y aprendizaje. Porque si vivimos esto y no aprendemos, esto se va a mantener. Va a haber un periodo de calma y va a continuar peor. Y Venezuela no se lo merece. Y como dijo tu amigo que tenía 60 años, yo no me puedo ir, porque ese señor, cuando él llegó, los venezolanos le llamaban Musiú, porque a esa gente le decían el Musiú, ¿me entiendes? Como cuando tú entrevistaste a Oscar Llanes, que tú hablabas con él, y de esas partes que decía Oscar Llanes, uno aprendía, que no era mi generación, pero uno aprendía. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros los venezolanos, que esta gente que nada más ha visto en 27 años y no supo quién más fue y que le agarró tirria el color rojo, porque antes le podía gustar la camisa roja o cualquier otra cosa, pero como lo estigmatizaron que era una ideología política y te marcaban como tal, nosotros no sabemos ver la prisma de colores. Y que los políticos que están en la palestra política siendo los que hacen imagen y le dan medios y le dan cabida y tienen todo, lamentablemente, Orlando, ya para cerrar, son los que llaman enchufados, porque fueron oportunistas y mercaderes de esperanza de una nación. Totalmente de acuerdo, profesor. No, yo tengo que aprender de ti, profesor, no, Omar, pero Dios te dé mucha salud, mucha salud mental para que puedas seguir haciendo tu trabajo que estás haciendo. Gracias por tu tiempo y no tengo más nada que decir. Me siento muy orgulloso, namaste. Y con esto que estoy diciendo les voy a decir algo, namaste. Le quiero decir a la población venezolana y a los que me siguen, respeto la religión católica, le doy cabida a la comunidad hebrea, reconozco que en Venezuela está la comunidad musulmana y que se quede claro, y lo voy a citar, tú que viviste tantos años en Caracas, Santiago de León de Caracas, crecí en Caracas y lo que más me llena de orgullo para decir no que soy caraqueño, sino de la venezolanidad, tú como actor sabes que en ninguna parte del mundo, y con esto cierro, en ninguna parte del mundo, a menos de 5 kilómetros, tenemos una sinagoga, tenemos una mezquita y tenemos una iglesia católica. Y en el medio está la casa del artista y después hicieron la escuela de música. Eso es Venezuela, señores. Yo quiero cerrar diciendo este programa, tú saludándome en el idioma de lo que es el sánscrito, namaste, que lo hacen los hindúes, lo hacen los budistas, lo hacen los que hacen yoga. Mi amado país Venezuela, nadie sabe lo que se puede sentir cuando uno está afuera y uno piensa en Venezuela como una madre. Y me siento orgulloso que los venezolanos somos más, los que somos buenos. Desde un rector, los muchachos que le dieron duro en el Mundial de Béisbol, desde el chamo que ganó la medalla de oro en matemática en Shanghái, desde la muchacha que está en la NASA y desde los que han salido a hacer lo mejor posible cada día y que próximamente viene el Día de la Madre. Este programa sale hoy viernes. Y gracias por tu tiempo, Orlando, y es sabiduría, es conocimiento. No sacaste nada de humor. Me hubiese gustado haberme tenido una faceta tuya de humor, pero te voy a volver a invitar. Venezolanos, ciudadanos, pobladores, obreros, empresarios, intelectuales y detractores de la idea
de una idea adversa a lo que está destruyendo el país. Gracias. Porque Venezuela necesita tener muchísima análisis para poder construir el país. Feliz día. Esto fue un capítulo más de Autana, Esencia y Horizonte. Y Orlando, espero volvernos a conversar, ¿oíste? Lo haremos, mi querido, lo haremos. Gracias, feliz día para ustedes. Gracias a todos, feliz día. Hasta luego.